Se abre la sesión. Las actas de las sesiones 151, 152 y 153 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones, y las actas de las sesiones 154 y 155 quedan a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de la sesión. Oficio número 28.154, de 15 de junio del 2017, de la Intendente de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el cual responde el oficio 173 de esta comisión en relación con la situación de salud de los trabajadores de empresas contratistas de Codelco, División El Teniente, en la que se refiere a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas en el periodo correspondiente a los últimos 10 años y sobre la existencia de posibles reclamaciones a esta superintendencia por parte de dichos trabajadores por la no entrega de resultados de los exámenes de vigilancia de salud realizada por los organismos administradores de la ley número 16.744. Oficio número 1182, de 23 de junio del 2017, del subsecretario de Obras Públicas, mediante el cual responde el oficio 197 de esta comisión en relación con las fiscalizaciones en la zona de Las Moyacas, Llano de Chimba, comuna de Ovalle, en la región de Coquimbo. Oficio número 23.387, de 27 de junio del 2017, del Contralor General de la República, mediante el cual remite copia de las boletas de honorarios que dan cuenta de la realización de todos los trabajos jurídicos especializados solicitados por Codelco División Ventanas los años 2011 y 2012 en su calidad de abogado experto en materias ambientales. Oficio número 38, de fecha 29 de junio del 2017, del presidente del directorio de Codelco, mediante el cual da respuesta al oficio 191 de esta comisión respecto de la relación con las organizaciones sindicales. Sobre esta materia, informa que la Corporación Nacional del Cobre de Chile mantiene su relación con las distintas organizaciones sindicales existentes en sus divisiones en un marco de respeto, comunicación permanente y fomento de buenas prácticas en su desarrollo, cumpliendo en todo momento con el marco legal y administrativo que regula dichas relaciones. Respecto a las propuestas formuladas por la Comisión Investigadora adjunta al oficio 060-2017, de fecha 23 de marzo del 2017, donde se remite a la Cámara de Diputados información emanada de la División Salvador, en la cual se da cuenta de la implementación por parte de la División de las recomendaciones que hizo dicha Comisión Investigadora. Una nota del presidente de la Comisión Nacional de Productividad, señor Joseph Ramos, mediante la cual solicita asistir como invitado a la Comisión de Minería, con el objeto de dar a conocer y explicar los alcances del informe de productividad de la gran minería del cobre, realizado por la Comisión Nacional de Productividad y que fue mandatado por el Gobierno de Chile. Oficio número 1095, de fecha 31 de mayo del 2017, del Director Nacional de Cernagiomín, mediante el cual remite informe de ejecución de los programas Plan Nacional de Geología y Programa de Seguridad Minera al primer trimestre del año 2017, establecido en las glosas presupuestarias de Cernagiomín. Y por último, una nota de la diputada señora Loreto Carvajal, jefe de bancada del PPD, mediante la cual informa a esta comisión que el diputado señor Miguel Ángel Alvarado reemplazará al diputado señor Rodrigo González. Esa es toda la cuenta, señor diputado. Gracias. Siempre sigue en forma transitoria. Transitoria. Todavía no se formaliza. La formalización debe hacerse ante el secretario de la Cámara. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Nadie? Antes de entregar la palabra al diputado Ward, hay ahí una solicitud de audiencia del doctor Joseph Ramos. Así es. Entonces yo quisiera recabar el acuerdo de la comisión para que conozcamos este informe sobre la productividad de la minería en Chile. Ellos han enviado en reiteradas oportunidades solicitud o petición de ser escuchados respecto de las conclusiones de dicho informe. Así es que lo agendamos para la próxima sesión en conjunto con una solicitud que también va a hacer el diputado Felipe Huerta. ¿Diputada, aprobaste? Sobre varios diputados Huerta. Gracias, presidente. Un par de temas, saludando la presencia
en su casa, por supuesto, la ministra. Tenemos varias invitaciones pendientes, lo conversaba antes del inicio de la sesión con el señor secretario, y una de ellas o algunas de ellas se refieren a trabajadores de la Fundación Paipote, representantes de los sindicatos, invitaciones que han hecho el diputado Carmona, la diputada Proboste y quien habla, invitaciones distintas, pero que creo que podrían agruparse en la misma sesión, si es posible para la semana que viene, presidente, si tuviera el tiempo para hacerlo y si los demás diputados están de acuerdo con eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, tomamos la determinación hace 50 minutos en la comisión investigadora que se crea a propósito de las eventuales irregularidades o temas que hay que investigar en Codelco, de sesionar de forma alternada en este horario, el de la Comisión Permanente de Minería, y tengo la impresión que eso debería ser ratificado acá, me imagino que no hay ningún problema, porque estamos alterando el horario de funcionamiento normal de la comisión. Entonces, le planteo que lo hagamos de esa manera, yo estoy de acuerdo con la propuesta y creo que debe ser ratificada. Perfecto. Diputada Proboste. Presidente, dos cosas quisiera, de la misma forma que el investigador Joseph Ramos solicita venir a compartir con esta comisión los resultados del estudio, creo que sería para nosotros muy importante también poder invitar al vicepresidente de Cochilco, que se encuentra hoy con nosotros, para que comparta algunas investigaciones de gran relevancia que han llevado adelante, como por ejemplo los impactos del agua en la actividad minera que recientemente ha dado a conocer. Así es que igual le agradecemos el esfuerzo del Ministerio de Minería en su conjunto y particularmente de Cochilco. Fue la entrega de los resultados en día legislativo, pero sería de gran interés para nosotros poder conocer ese estudio. Y en segundo lugar, por algún motivo, me enteré que nuestro equipo era esta la última sesión que estaba con nosotros. Y me refiero aquí a don Hernán, a Víctor, a Paula. Sorpresivo, pero solo agradecerles la tremenda disposición de lo que han sido estos 3 años, al menos de trabajo con nosotros en esta comisión, la paciencia y el cariño que le han puesto a los temas de minería y energía. Y bueno, van a estar en una comisión cerquita nuestra, pero ojalá que también sean recibidos, no me cabe ninguna duda, con el mismo cariño que muchos de nosotros sentimos en el reconocimiento de la tarea, de la prolijidad, y del profesionalismo que cada uno de ustedes ha enfrentado esta tarea. Así que muchas gracias. Gracias, diputada Proboste. Diputado Lautaro Carmona. Gracias, presidente. Saludar a la ministra y al encargado de Cochilco. Me sorprende la noticia que ha comentado recién la diputada Proboste. Radio Pasillo. Entonces, habrá una hora para... Yo en protesta no voy a ir hoy día. Habrá habrá el tiempo, presidente, usted seguramente lo va a planificar para que hagamos una reconocida evaluación de lo que ha sido todo el equipo que ha trabajado hasta aquí con esta comisión. Le pedí la palabra, presidente, para ver si, como vamos a tener de invitado a Codelco, podemos solicitar a través de un oficio, si es que lo hacemos directamente mejor, cómo está funcionando el sistema de salud en las distintas divisiones, que son adquisiciones históricas que ha tenido los trabajadores de Codelco y que se externalizaron. En el caso de la división de El Salvador es la clínica San Lorenzo. Hay allí de repente un vacío de precisión acerca de los merecedores de la cobertura. Y ha tenido esto repercusiones que no son las mejores en situaciones de salud de hijos e hijas de trabajadores, incluso de planta, para qué decir lo que son trabajadores del subcontrato. Como se trata de verdaderos campamentos que están a bastante distancia de otros centros asistenciales, es muy potente y urgente que logremos conocer, porque a rato la salud tiene categorías de ciertas urgencias para que sean abordadas con eficacia. El mejor dispositivo médico
si no, las cosas no son oportunas, pueden tener desenlaces que no son deseados. Entonces, quiero que podamos conocer, si no es el caso generalizado, por lo menos entonces en este caso de la División Salvador, a través de su gerente, cómo está funcionando este sistema y qué estadística tienen respecto a la eficacia de ese servicio de salud. Es todo, presidente. Gracias, diputado Carmona. Ofrezco la palabra sobre varios. Sí. Ya. Entonces, en primer lugar, vamos a recabar el acuerdo de la comisión para fraccionar el funcionamiento de la Comisión de Minería y Energía, que es una comisión permanente, en dos partes. La primera va a estar destinada a la Comisión Especial Investigadora respecto de la situación Contraloría Codelco, y la segunda parte seguimos en sesión normal de la Comisión de Minería y Energía con los temas que van a ser planteados a través de la tabla. ¿Hay acuerdo sobre ese tema? Acordado. También solicito el acuerdo de la comisión para enviar los oficios respecto de las observaciones o solicitudes hechas por el diputado Lautaro Carmona a Codelco, División El Salvador. La invitación también a Cochilco para que nos venga a exponer respecto del tema del estudio de los recursos hídricos y la minería y su impacto. Y la solicitud del diputado Felipe Ward en relación a los sindicatos, ¿no? Perfecto. Sindicato número 1 para la próxima semana también. Perfecto. ¿Hay acuerdo? Y por último, necesito recabar el acuerdo de la comisión respecto a una información que aparece hoy día en medios de circulación nacional de un nuevo trato, o más bien dicho, el inicio de una conversación entre el vicepresidente ejecutivo de Corfo y la empresa SQM, en términos de revisar la decisión de no extender, o de más bien dicho, de extender el contrato que tienen de concesiones actuales en el Salar de Atacama. Yo creo que es de particular interés de esta Comisión de Minería y Energía conocer cuáles son los alcances de estas conversaciones, el contenido de las mismas, y ver si efectivamente aquí va a haber por parte de Corfo una prórroga al contrato de concesiones del Estado para SQM. ¿Hay acuerdo? Diputada. En esta misma línea, Pro. y dado que hemos tenido una diferencia de origen con Codelco respecto de las solicitudes de informe, en el marco de las facultades nuestras de fiscalización, a juicio de esta corporación es una interpretación errónea de Codelco, pero dado que estamos acá y dado que está también el presidente del directorio, aprovecho de reiterar una solicitud hecha individualmente. A partir de una información publicada en medios de comunicación, en donde las acciones de Soquimich subieron solo por efecto en que trascendió el interés de Codelco asociarse con SQM para temas de explotación del litio. Entonces, me gustaría que Codelco pueda formalmente señalar si es que existen ese tipo de conversaciones y de acuerdo. Toda vez que las sillas musicales entre el directorio de Codelco y el directorio de Soquimich son bastante frecuentes, señor presidente. Gracias, diputada Proboste. Yo creo que, aprovechando la presencia del presidente del directorio de Codelco, vamos a responder, me imagino, en el acto. Formalmente. La corporación tiene una interpretación, a juicio de esta corporación, errada, en donde dice que solo responden los oficios que son colectivos en la sala o en estas comisiones. Lo reitero, lo hice ya individualmente, pero le pido el acuerdo para que sea esta comisión la que recabe todos estos antecedentes. Perfecto. A la CUPRIF. Perfecto. Diputado Gauna. Presidente, reiterar y recordar el requerimiento y acuerdo que tenemos respecto de citar al presidente del directorio de INAP y el gerente general para rendir cuenta de los estados de resultados y de todas las materias relacionadas con su inversión en parques eólicos que vimos en la prensa de Magallanes. Perfecto. Así que por favor le agradecería, y la venta del edificio y varias cosas más. Perfecto. Así que le agradecería que pudiésemos a la brevedad, antes que se nos pase el tiempo, porque se supone que los resultados son trimestrales y ya estamos vamos para el segundo ya, o pasando el segundo trimestre. Claro, perfecto. Eso, presidente. Lo podemos solamente invitar, no citar. Ya. Bueno,
Perfecto. Exacto. Cuando son difíciles de venir, Se cita nos una, queda claro, otra se que constituye hacer una comisión investigadora. Bien, respecto a la solicitud de la diputada Proboste, recabo el acuerdo de la comisión para enviar este oficio y se responde en términos formales. Bien. Esta sesión tiene por objeto recibir a la ministra de Minería, la señora Aurora Williams Bauzá, y al presidente del directorio de Codelco, señor Óscar Landerreche Moreno, a quienes le damos la más cordial bienvenida, para que se refieran a los resultados de las fiscalizaciones y auditorías a las operaciones de Codelco practicadas por Cochilco y la Contraloría General de la República. En esta oportunidad asiste la ministra de Minería, el vicepresidente de Cochilco, el señor Sergio Hernández y los asesores del Ministerio de Minería, Carolina Herrera y Francisco Canesa. Asisten también el presidente del directorio, el vicepresidente de Productividad y Costos, el señor José Robles, el consejero jurídico, señor Nicolai Bakovich, el vicepresidente de Recursos Humanos, el señor Daniel Sierra, el gerente de Comunicaciones y Asuntos Internos, señor Juan José Toá, y el gerente secretario general de Codelco, señor Hernán Sepúlveda. No omitió a nadie, no de nuestros invitados. Bien, ofrezco la palabra, según una solicitud hecha por la propia ministra, que tiene que retirarse luego al Senado, a la ministra de Minería. Muchas gracias, presidente. Lo saludo a usted y por su intermedio a la comisión. Señalar que, de acuerdo a la citación, quisiera partir señalando que las disposiciones orgánicas y reglamentarias que rigen al Ministerio de Minería están contenidas en el DFL 302 del año 1960 del Ministerio de Hacienda. En su artículo primero se establece que el Ministerio de Minería tendrá a su cargo toda la intervención que realiza actualmente el Estado a través de sus diversas reparticiones en las actividades de la minería. Le corresponderá especialmente la planificación y ejecución de las políticas de fomento minero y de protección de las riquezas mineras nacionales conforme a las disposiciones que imparte el presidente de la República. En ese ámbito y a mayor precisión, el artículo 5 del mencionado DFL establece las atribuciones del Ministerio de Minería, dentro de las cuales se establece dictar normas para el fomento de la minería, resolver sobre concesiones mineras y reservas minerales a favor del Estado, fomentar el desarrollo de industrias anexas a la minería, regular el crédito minero en relación al fomento de la minería nacional, clasificar las empresas mineras en empresas de pequeña, mediana y gran minería para los efectos legales que procedan y dictar normas para el abastecimiento de materias primas mineras de la industria nacional y, en caso de ser necesario, disponer su reserva, racionamiento o distribución. Por lo anterior, no se contemplan atribuciones de fiscalización ni potestades sancionatorias a ser ejercidas por el Ministerio de Minería. En su defecto, la Comisión Chilena del Cobre, creada mediante Decreto Ley 1349 del año 76, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó en el DFL 1 del año 87, creó Cochilco estableciendo que es un organismo funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con la Presidenta de la República a través del Ministerio de Minería. El objeto de Cochilco es servir de asesor técnico especializado del gobierno en materias relacionadas con el cobre y sus subproductos y con todas las sustancias minerales metálicas y no metálicas, con excepción del carbón y los hidrocarburos, y desempeñar las funciones fiscalizadoras y las demás que señala el decreto ley ya indicado. En ese ámbito quiero destacar 3 ámbitos de acción de las funciones de Cochilco que están indicadas en las letras J, M y O del artículo 2 del DL 1349. La letra J establece fiscalizar el cumplimiento de las políticas generales fijadas por el gobierno en materias relacionadas con el cobre y sus subproductos, dando cuenta a los poderes y organismos públicos competentes de las anomalías detectadas y recomendando las medidas pertinentes.
En segundo lugar, fiscalizar en la forma que ella determine las condiciones de la producción, manufactura y comercio del cobre o de sus subproductos producidos por las empresas productoras del Estado o en aquellas que el Estado tenga participación mayoritaria y sus filiales y agencias, en Chile o en el extranjero, tanto en lo referente a sus niveles, volúmenes, fletes, consumos, precios, modalidades de comercialización y distribución, ventas, costos y utilidades. Además, aplicar sanciones administrativas a las empresas productoras del Estado o en que éste tenga participación mayoritaria, previa audiencia de ellas, sin menoscabo de las acciones penales que fueran precedentes por incumplimiento de las obligaciones que impone el DL 1349 y la Ley 16.624 y sus modificaciones posteriores. Para eso, en su artículo 11 señala que en el ejercicio de sus facultades la Comisión ejercerá la fiscalización directa de las empresas del Estado productora de cobre y de sus subproductos o aquellas en que el Estado tenga participación mayoritaria. Para ello, Cochilco tiene la facultad de revisar balances, los antecedentes que han servido para la confección de los balances, conocer los procedimientos de control interno de las empresas, revisar sus contratos de venta, de agencia y de adquisición, realizar análisis financieros y auditorías globales y de operación específica, entre otros. También se establece que la Comisión informará a los ejecutivos máximos de la empresa fiscalizada sobre los resultados y recomendaciones que surjan de sus auditorías, análisis o estudios practicados en ella. De allí a que todas las auditorías de Cochilco son remitidas tanto a ENAMI como a Codelco según corresponda. Cochilco tiene un consejo que está establecido en el artículo 4 del DL 1349. Este consejo está presidido por la ministra de Minería, sigue el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 2 representantes designados por el Consejo del Banco Central de Chile y 2 representantes designados por decreto supremo por la Presidenta de la República, uno de los cuales debe ser además ingeniero de mina. Queremos señalar que los 2 representantes de la Presidencia de la República corresponden al académico Patricio Aroca, de la Universidad Adolfo Ibáñez, un prestigiado académico que ha estudiado el mercado minero y en particular sus proveedores, y el ingeniero de minas es don Juan Pablo Vargas y se ha solicitado al Instituto de Ingenieros de Minas que provea este nombre, dado que la ley establece que uno debe ser ingeniero de minas. La ley orgánica de Cochilco entrega al ministro de Minería la facultad de presidir el Consejo y de dirimir las votaciones en caso de paridad de votos. Quisiera señalar además que Codelco, en su reglamentación y de acuerdo a lo establecido en el decreto 1350 del año 76, establece que es una empresa del Estado, minera, industrial y comercial con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la fiscalización de la Superintendencia de Valores Seguros en los mismos términos de las sociedades anónimas abiertas, sin perjuicio de lo que dispone el decreto ley 1349 del año 76 que crea la Comisión Chilena del Cobre. Por lo tanto, coexiste la Superintendencia de Valores y Seguros y la potestad de Cochilco, que a su vez Cochilco se relaciona con el presidente, la Presidenta de la República a través del Ministerio. Por otra parte, en el artículo 5 del citado decreto señala que el objeto principal de la empresa será ejercer los derechos que adquirió el Estado en las empresas de la gran minería del cobre y en la compañía minera andina con ocasión de la nacionalización ordenada en la disposición 17ª transitoria de la Constitución Política del Estado del año 1925. A su vez, quisiera precisar, presidente, y por su intermedio a la Comisión, atribuciones y funciones de los accionistas y de la Junta de Accionistas en Codelco. El artículo 11 establece que en todo lo que no se oponga a los términos del decreto ley 1350 y la naturaleza pública de la empresa corresponderá al presidente de la República ejercer la atribución y funciones que la ley 18.046 confiere a los accionistas y a las juntas de accionistas. Por lo tanto, la Presidenta de la República delega en los ministros de Hacienda y en la ministra de Minería conjuntamente las funciones de representación en la Junta Ordinaria de Accionistas o en las Juntas Extraordinarias de Accionistas. En esas juntas de accionistas,
las atribuciones que puede ejercer el presidente de la República a través de los 2 ministros señalados es el derecho a la información a fin de conocer la gestión de la empresa, el derecho a examinar de la empresa y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos, la aprobación o rechazo a la memoria, el balance, los estados y demostraciones financieras presentadas por la Administración. También está establecido el derecho a participar en la elección de los fiscalizadores de la Administración y las demás materias que por ley o por los estatutos corresponden al conocimiento de las juntas de accionistas. Quiero señalar además que en temas de probidad ha sido una preocupación especial de este gobierno y quiero señalar que en las juntas ordinarias de accionistas, tanto el ministro de Hacienda como la suscrita, asistiendo en calidad de delegados de la Presidenta de la República, hemos realizado diversas intervenciones y voy a mencionar algunas de ellas. En la reunión ordinaria de accionistas del 28 de abril del año 2015, y tal como consta en el acta respectiva, con ocasión de una presentación que hace Codelco y tras ser informada de las reformas a las prácticas y estándares corporativos sobre conflictos de interés, en particular observé que destaca las acciones tendientes a reforzar las normas y estándares sobre conflictos de interés que realiza Codelco, solicitando expresamente que en la preparación del nuevo marco corporativo sobre la materia se tenga presente lo dispuesto en el Instructivo Presidencial 002 de fecha 19 de marzo del 2015 referido a la adopción de buenas prácticas en materia de declaraciones de patrimonio y de intereses. A su vez, en la reunión extraordinaria del directorio del día 26 de octubre del año 2015, cuya convocatoria tuvo por objeto exponer el Plan de Negocio y Desarrollo 2014-2018, que conllevaba la capitalización de Codelco, según lo establecido en la Ley 20.790 de capitalización, incluyendo las fuentes de financiamiento y la capitalización requerida por Codelco, se indicó que parecía muy adecuado la iniciativa de transparentar el desarrollo del proyecto y colocarlo esto a disposición de la comunidad. Por otro lado, en la reunión ordinaria del día 25 de abril del año 2016, el ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés, consultó respecto de las medidas implementadas para el control de riesgos y normas de probidad y transparencias consultó respecto de las medidas implementadas para el control de riesgos y normas de probidad y transparencia. En respuesta, el director Blas Tomic, presidente del Comité de Auditoría, Compensación y Ética, informó que los esfuerzos que se están realizando en la compañía respecto de las normas de probidad y transparencia son extraordinarios, tanto en profundidad como en las múltiples dimensiones que abarcan, existiendo un compromiso del directorio y la administración en torno a adoptar políticas y medidas más exigentes al respecto, además de crear una cultura organizacional que se encuentre alineada con dicho objetivo, lo que se ha visto reforzado con medidas y políticas de probidad y transparencia, las cuales son prioridad para la Administración. Quisiera señalar además que producto de la participación en las juntas ordinarias, extraordinarias de accionistas y además por el seguimiento que hacemos respecto del actuar de Codelco, queremos destacar algunas medidas adoptadas por Codelco que las vamos a agrupar y las voy a nombrar en términos generales. Primero, la renovación y fortalecimiento de mecanismos y procedimientos existentes, donde hay una lista de los aspectos que se han mejorado y que han sido informados a través de la Junta Ordinaria, Extraordinaria y por la prensa. En segundo lugar, los nuevos estándares de buen gobierno corporativo, transparencia y probidad. Allí quisiera destacar el instructivo corporativo regulación de operaciones con personas expuestas políticamente, como también el instructivo corporativo regulación de operaciones de negocio con personas expuestas a Codelco, las PEP y las PEC. Además, el procedimiento corporativo de administración y control de declaraciones de intereses y patrimonios. En tercer lugar, el nuevo sistema integral de gestión y control de riesgos con un refuerzo interno a la función de auditoría interna y también a la función de Contraloría interna. Y en cuarto lugar, los nuevos procesos de licitación, adjudicación y administración de contratos, en donde se destaca el fortalecimiento del sistema de abastecimiento, la implementación de una ISO 9000 en la gestión de calidad de procesos de abastecimiento con certificación. Finalmente, quisiera indicar que el Ministerio de Minería ha recibido por parte de Cochilco, quien envía copia de los informes de fiscalización a la ministra de Minería para su conocimiento,
desde el 11 de marzo del 2014 a mayo de 2017, 70 informes de fiscalización. De estos 70 informes de fiscalización, 31 han demandado oficios del Ministerio de Minería solicitando o recabando información a ENAMI y o Codelco, y que el 50% de estos informes han sido respondidos. Finalmente, quisiera señalar, presidente, y por su intermedio a la comisión, que para nuestro gobierno ha sido fundamental fortalecer el rol de Cochilco. Nuestra visión de cómo debe funcionar la institucionalidad pública estableció desde el programa de gobierno de la presidenta Bachelet el fortalecer el rol fiscalizador de Cochilco, y eso consideró la realización de un profundo diagnóstico de cómo se estaban realizando las fiscalizaciones de las empresas mineras estatales, y para ello se desarrollaron un conjunto de iniciativas. A partir de junio del año 2014 se repuso la Dirección de Fiscalización de Cochilco, reorientando el perfil de su director a una función eminentemente fiscalizadora. Se preparó y desarrolló durante el primer trimestre del año 2015 un anteproyecto de ley para el fortalecimiento de Cochilco, que permitiera, en relación a su función fiscalizadora, precisar su rol, aumentar su capacidad reguladora y sancionatoria, el que, como es conocimiento general, no está priorizado dentro de las normativas que es de interés de que este Parlamento pueda aprobar. Se aumentó, en términos de dotación multidisciplinario y competencia, los fiscalizadores encargados de la fiscalización de las empresas mineras, de 7 a 13, dotación que se había disminuido a partir del año 2008 hasta el año 2014. Se fortaleció la metodología de fiscalización, tanto en cuanto a su planificación como al desarrollo y reporte de sus resultados. Lo anterior con el objetivo de focalizar de mejor forma la labor fiscalizadora y aumentar su cobertura. Se implementó una línea de seguimiento de las fiscalizaciones con la finalidad de aumentar la focalización y cobertura de los seguimientos al 100% de las observaciones de mayor riesgo, mejorar el cierre de las fiscalizaciones efectuadas y la presencia fiscalizadora continua. Se desarrolló e implementó una línea de denuncia que considera el análisis de pertinencia y facultades, tratamiento prioritario con mejoras en su oportunidad, metodología y comunicación de resultados. Quiero señalar que en el año 2014 se realizaron 17 fiscalizaciones a ENAMI y Codelco. A Codelco se realizaron 11 fiscalizaciones y 9 ENAMI, que en el año 2015 se realizaron 33 fiscalizaciones a la empresa minera, y en el año 2016 32 fiscalizaciones a la empresa minera. Por lo tanto, más que duplicamos las fiscalizaciones a cada una de estas instituciones. Señalar además que la metodología de fiscalización lo que señala es un mejoramiento continuo, en el sentido de que los hallazgos quedan abiertos, son clasificados conforme a los niveles de impacto que tienen en la organización, y este seguimiento permite que efectivamente luego se pueda resolver conforme a la información que entrega las empresas auditadas. Respecto de las auditorías que he hecho en la Contraloría General de la República, quiero señalar que nosotros, que ha sido solicitado Cochilco, a través de la Fiscalía, del fiscal Carlos Gajardo, de todas las auditorías realizadas del 2012 al 2017, por lo tanto, me veo imposibilitada de comentar el contenido de las auditorías de la Contraloría. Eso, señor presidente. Gracias, ministra. No sé si el vicepresidente de Cochilco quisiera agregar algo a lo expuesto por la ministra. No, presidente, yo vengo a acompañar Perfecto. a la ministra para este sujeto, y si hay alguna pregunta, por supuesto, no hay problema. Ok. Tenemos un problema de carácter reglamentario porque tenemos una sesión especial citada a las 16 horas, así que 10 para las 4 tenemos que suspender. Y vamos a volver a las 4:15. No, perdón. 16:10. 16:10. Así es.
Sí, o 5 minutos, no sé, si hay acuerdo de la comisión reglamentaria. 5 para las 4 hasta las 4, sí. Perfecto. Entonces dejo abierta la palabra para que los señores diputados hagan consulta respecto de lo expuesto por la ministra de Minería. Por lo menos que las acumule y después las puede responder. Diputado Silva. No intervención, una pregunta técnica que no entendí la última parte, porque el hecho basal de alguna manera del requerimiento es justamente el informe de la Contraloría. Entonces, yo no entiendo la reserva o que el gobierno no tenga pronunciamiento respecto a un informe que la voz de la ministra es más que relevante, es de conocimiento público. En consecuencia, no conozco la norma que inhabilita a un ministro de Estado a tener opinión de un informe de la Contraloría. Correcto. Ministra, ¿usted quiere responder? Sí. No, presidente, por su intermedio al diputado, en realidad yo me equivoqué, me refería a las auditorías, al contenido de la auditoría de Cochilco, no de la Contraloría. Así que tal cual como usted lo señala. Y respecto de las dos auditorías de la Contraloría General de la República, respecto de la número 900, que está referida a los contratos de personas, queremos señalar que la Contraloría General de la República no objeta las disposiciones que estableció en las disposiciones que estableció en la auditoría Cochilco. Desde ese punto de vista, la auditoría se realizó en base a los documentos de trabajo de Cochilco. Allí la situación fundamental es la interpretación que hace el Contralor respecto del resultado de la Contraloría, y es proyectar que esto significa que los ejecutivos, en particular de Codelco, no tienen la facultad de disponer de patrimonio para las negociaciones colectivas por sobre lo que establecen las normas legales. Desde ese punto de vista hay un cambio de criterio respecto de la Contraloría, pero en el contenido propio de la auditoría es compatible con lo señalado por Cochilco. Y en la auditoría relacionada con el sistema de compras, efectivamente hay un conjunto de medidas que en este caso también habían sido auditadas por Cochilco. Estos son 7 puntos, 6 nacen de auditorías de Cochilco. La séptima observación que hace la auditoría nace de me parece que de un reclamo ciudadano respecto de los gastos que habría realizado Codelco en materias no propias de su giro, como son actividades de festividades y situaciones similares. En ese ámbito de acción, lo que a nosotros nos preocupa, naturalmente, es también la proyección que tiene la auditoría respecto de la aplicabilidad del artículo 4 de la Ley de Compras, en donde efectivamente, y conforme lo señalé, Codelco se rige por las normas de la Superintendencia de Valor y Seguro, y por otro lado, en las materias que compete por las normas de Cochilco. Perfecto. ¿Hay alguna consulta? Bien, vamos a suspender y a las 16:05 nos convocamos nuevamente para constituir la comisión. La sesión, continuando con la agenda que esta comisión ha construido para el día de hoy, le ofrezco la palabra al presidente del directorio de Codelco, don Óscar Landerrech. Disculpe que lo interrumpa. ¿Y la Dígame. ministra que venía? ¿Y la ¿Perdón? pregunta? No, es que tenía que ir al ¿Y Senado. cuándo vamos a retomar con ella para las En preguntas? la comisión investigadora. Podemos hacer. ¿Y eso es ahora o vamos a partir la próxima sesión, a mitad de la próxima sesión? Gracias, Paula. ¿Qué cosa? ¿Cuándo comenzamos la comisión investigadora? La próxima sesión. ¿Y ahí viene ella nuevamente? No, viene el Contralor. Eso lo acordamos en la comisión investigadora. Yo no sé para qué tomamos acuerdo. En serio, De- lo encuentro insólito. Esperamos, la vez pasada no vino, se excusó, ahora ¿Pero de nosotros quién nos está fuimos hablando usted, diputada? de que a la ministra viene para que nosotros podamos hacerle preguntas también, no para que hable Ya. sola, si esto no es un monólogo. Ya. Gracias.
Don Oscar Landerreche, tiene usted la palabra. Sí, ahí sí. No, sí. Ahí está parado. Ahí sí. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Simplemente decir lo siguiente, yo, bueno, lo que he preparado una presentación introductoria sobre los temas que están en el temario que fueron solicitados, que tiene que ver con el control sobre contratos y negociaciones de planes de retiro y también otros tipos de contratos que son de alta sensibilidad pública. Esa es como la idea, cuáles son el tipo de controles que existen y cómo han evolucionado. Ahora, como fue conversado con el presidente, dado que se ha constituido una comisión investigadora y muchos de estos temas cada uno tiene un detalle muy técnico y particular, lo que quería aprovechar es de presentarles al equipo de profesionales que se va a colocar a disposición de ustedes, pero también de la comisión investigadora, como ustedes lo estimen, para recabar la información, ya sea en sesiones de la comisión o como ustedes estimen que sea más conveniente, en cada uno de los temas. Me acompañan, como usted lo presentó al principio, el consejero jurídico de Codelco, Nikolai Vakovic, que puede profundizar sobre todos los temas jurídicos que estimen necesario consultar. Está nuestro vicepresidente de Producción y Costos, don José Robles, que está acá. Él es la persona responsable de los temas de los procedimientos para hacer contratos y licitaciones. De hecho, la vicepresidencia de Producción y Costos establecer una vicepresidencia de Productividad y Costos fue una medida de este directorio justamente sugerida por Nelson Pizarro, entre otras, como una de las medidas para impulsar la reducción de costos. Me acompaña el vicepresidente de Recursos Humanos, don Daniel Sierra, ¿no es cierto?, para todos los temas de negociaciones colectivas, planes de retiro, todo lo que usted va a estar. Y para facilitar las consultas y la canalización de información, hacerla de la mejor manera, me acompaña el secretario general del directorio Codelco, don Hernán Sepúlveda. Entonces yo lo que sugeriría, señor presidente, si me permite, es que en algún momento se pudiera establecer algún nexo de contacto más operativo para que todas las consultas y mecanismos de información pudieran fluir con la mayor rapidez a través de don Hernán Sepúlveda. Eso es lo primero como sugerencia. Antecedentes sobre el tema de los contratos y del sistema de control de Codelco. Lo primero que hay que decir es lo siguiente, la ley de gobierno corporativo actual tiene un origen. El origen es que hacia el año 2005 ocurrió un conjunto de cuestionamientos por contratos con personas e instituciones políticamente expuestas en Codelco, por allá por el 2005, y eso generó, justamente tal como está ocurriendo ahora, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados y también un informe de Contraloría de la época. A las conclusiones de ambas instancias fueron que en general para efectos de las normativas que existían en esa época, que son muy diferentes de las de hoy, no existían irregularidades respecto de esas normativas. Sin embargo, se estableció en ambos informes la necesidad de elevar los estándares en materia de contratos con personas relacionadas y de conflicto de interés en general. Esas fueron más o menos las conclusiones tanto del informe de Contraloría de la época como de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la época. A eso se sumó el hecho de que en esa misma época se produjo el ingreso de Chile a la OCDE y la organización multilateral le exigió al país como una de las condiciones para entrar a la OCDE una mayor separación entre el gobierno y la empresa pública. Esto básicamente tenía que ver con temas fiscales, tenía que ver con el tema de qué es lo que se entiende que es deuda pública y qué es deuda de una empresa, qué es realmente déficit y superávit, o sea, tenía que ver con un seguimiento más apropiado de la normativa fiscales, del manejo fiscal. Y eso se juntó con los antecedentes de esos temas y esas investigaciones previas, y eso generó la Ley de Gobierno Corporativo del año 2009, ¿no es cierto?, que fue, por supuesto, aprobada aquí también, ¿no es cierto?, y cuyos tres objetivos son, básicamente, profesionalizar la administración y gestión de Codelco, ese es un objetivo. El segundo es que la empresa tendiera a ser administrado como una sociedad anónima, eso es explícito en la ley. Y tercero, la idea de generar un mayor grado de autonomía en la administración y gestión de la empresa respecto al gobierno de turno. Esos fueron los objetivos de la norma. Entonces yo quería traer de vuelta esto porque
porque quiero levantar la siguiente idea, o proponerles la siguiente idea, de que cuando se producen estos momentos en que aparecen dudas, aparecen cuestionamientos, yo creo, honestamente, creo que se produce una oportunidad para mejorar las instituciones y mejorar las regulaciones. Y eso ocurrió el año 2005, participó activamente esta Cámara, ¿no es cierto? Por supuesto a través de esta misma comisión, seguramente, y a través de la comisión investigadora que estuvo, y posiblemente ahora estamos en una situación en que podamos de nuevo aprovechar para mejorar aún más la institucionalidad de la corporación. ¿Cuáles han sido los avances que ha producido esta ley de gobierno corporativo que fue aprobada acá en estos temas? Bueno, en el periodo 2010 a 2014, lo que fue el primer directorio que estuvo bajo esta ley, bajo el gobierno del presidente Piñera, por supuesto que tuvo que partir implementando la nueva ley de gobierno corporativo. Se aprobó y se puso en marcha el Código de Gobierno Corporativo de Codelco, se aprobó la Carta de Valores de Codelco, se aprobó la Política de Habitualidad y Código de Conducta de Negocios de Codelco. Se implementó algo muy importante, la línea de denuncias y certificación de modelo de prevención de delitos. Para que ustedes hagan una idea, hoy en día la línea de denuncias de Codelco recibe del orden de un poco menos de 400 denuncias al año, de todo tipo. Hay denuncias de probidad, de acoso, de muchas cosas, y por supuesto que la línea de denuncias también hay gente que la usa como todo malamente, digamos. Entonces hay que verificar primero, hay que hacer todo un proceso de investigación, pero es más o menos una al día, es una denuncia al día que se hace, y se procesan este tipo de temas todo el día, dirigido por supuesto por el área de auditoría de Codelco, bajo la dirección del comité de auditoría del directorio. Lo otro que se hizo fue, se implementó los sistemas de información y estándares de la Superintendencia de Valores, como la ley de gobierno corporativo establecía que Codelco, en forma supletoria a todo lo que dijera la ley, tenía que regirse bajo las normas de la ley de sociedades anónimas. Se implementó los sistemas de información y estándares que están disponibles como cualquier sociedad anónima. Hay que decir que antes de la ley de gobierno corporativo, Codelco, como era emisor de bonos, ya cumplía con alguna de estas, pero se completó, y adicionalmente la Superintendencia de Valores ha establecido nuevas normas. Entonces también ha habido que seguir mejorando las normas. Y la otra cosa que se hizo fue algo que estoy seguro que fue discutido acá también. Se estableció un sistema de fiscalización y control de las empresas contratistas, específicamente las condiciones laborales de las empresas contratistas. Esto ustedes recordarán que fue un tema de la mayor importancia. En el periodo 2014-2017, estas son las medidas que ha implementado el gobierno corporativo Codelco. Número 1, se estableció una expansión muy significativa de la obligación de declaración de interés en la compañía, cuando al principio, del orden de 40 a 50 personas más o menos tenían que hacer declaración de intereses. Se amplió a todas las personas que manejan contratos en Codelco, que es del orden de 2.000 personas. Se establecieron normas de lobby extremadamente restrictivas dentro de la compañía, y también restricciones muy significativas al tema de los regalos corporativos y ese tipo de cosas. Se estableció una política mandatada por el directorio para reducir las asignaciones directas y aumentar las licitaciones públicas dentro de la corporación. Se estableció la norma PEP, de personas expuestas políticamente, que mencionó la ministra cuando estuvo acá hace un rato atrás, que básicamente consiste en que cuando una empresa o una persona es clasificada como persona expuesta políticamente y participa de algún proceso de contratación con Codelco, debe ser llevado y reportado directamente al directorio, y debe ser aprobado a ese nivel. Lo mismo ocurre con la norma PEC, de personas expuestas Codelco, que una persona expuesta a Codelco es un ex trabajador de Codelco, ¿no? También porque existía la duda de si los ex trabajadores de Codelco tenían un... Entonces, una persona que es ex trabajador de Codelco también está sujeto a un nivel de aprobación que llega explícitamente hasta el directorio, ¿ya? Se estableció un sistema de trazabilidad de solicitudes que se le hacen al directorio. Se estableció el sistema de reforma a la auditoría interna de Codelco. Quiero decirles de que una de las cosas un poco sorprendente de cómo estaba armado Codelco originalmente es que auditoría en Codelco no dependía del directorio, como ocurre en todas las empresas, sino que dependía de la administración, lo que, como ustedes se podrán imaginar, es un contrasentido, porque la misma persona que está siendo evalúa, entonces hay un conflicto de interés. Fue trasladada auditoría al comité, a su dependencia, al comité de auditoría del directorio, y fue reformada muy profundamente y expandida, como ustedes van a ver. Se reformó la consejería jurídica de la corporación. Ahí lo que hay
un cierto grado de mayor control respecto de qué es lo que están haciendo las consejerías jurídicas en cada una de las divisiones. Se le instruyó a la organización, a todas las partes, generar los cambios institucionales que permitieran un salto en ranking de transparencia corporativa, porque era muy extraño ver cómo Codelco, una empresa tan grande, no estaba tan bien rankeada en términos de transparencia. A mí me pareció muy curioso eso. Entonces empezamos a estudiar por qué estábamos mal rankeados en términos de transparencia y se dio la instrucción para revertir eso. Se hizo una reforma al área de Contraloría, que también esto es una cosa un poco técnica, pero Contraloría estaba mezclada con contabilidad. Y de nuevo, contabilidad, para decirlo en simple, contabilidad sí tiene el incentivo un poco a como de arreglar las cosas, ¿no? Como a tratar de que las cosas cuadren, y más bien Contraloría es a cuestionar que las cosas cuadren. Un poco, entonces, las dos, el hecho de que estuvieran las dos cosas juntas no era una buena cosa, se separaron y ahora Contraloría Interna está fortalecida como una unidad propia. Hubo una política de transparencia del directorio, y la otra cosa que se hizo muy significativa es que se extendieron todas las normativas a las filiales y subsidiarias. También podría mencionar que hay una política de este directorio de reducción de las filiales. Codelco, por alguna razón, tenía una cantidad enorme de filiales que no se usaban, que vienen de periodos anteriores, y también habían algunas filiales que desde mucho tiempo atrás estaban constituidas en lugares que no corresponden, ¿no es cierto?, paraísos fiscales. Eso se ha ido cerrando todas. Hay una política de cierre de todas de esas filiales que no operaban, muchas estaban ahí así nomás, pues no funcionaban, y se ha ido eliminando completamente. Ya no creo que falta una por trasladar unos meses y se acabó, pero eso es una política explícita de este directorio. ¿Cuáles han sido los impactos de estas medidas del gobierno corporativo desde la aprobación de la ley del año 2009? Bueno, aquí ustedes tienen las estadísticas de licitaciones públicas y licitaciones privadas. Después, cuando en la comisión investigadora quizá tengamos la oportunidad de ver más en detalle el tema de qué es lo que significa, cuáles son los procedimientos de cada una de estas licitaciones, sí es importante clarificar lo siguiente. Una licitación pública es lo que suena, una licitación completamente abierta en que en cualquier empresa se presenta. Y por supuesto que cuando aparecen nuevas empresas tienen que ser analizadas y precalificadas para que participen dentro del proceso. Una licitación privada no es una licitación en la cual se escoja a dedo a nada. Una licitación privada es simplemente una licitación a la cual solamente pueden acceder empresas que ya estén precalificadas en el registro de proveedores de Codelco. Y por supuesto que eso ahorra bastante tiempo, más o menos en promedio, depende del tipo de proceso, el tipo de contrato, es más o menos la mitad del tiempo la que se ahorra. Sin embargo, sí era evidente para el directorio, no solamente este directorio, el anterior, de que por un tema de facilidad, a veces los ejecutivos preferían la licitación privada porque en el fondo era menos tiempo, era menos trabajo, y cuando no era necesario, en realidad. Y por lo tanto ha habido una política de ir induciendo que se hagan más licitaciones públicas y menos licitaciones privadas, y eso está ocurriendo hoy casi el 50%, eso nunca había ocurrido, por si acaso en Codelco son más licitaciones públicas que licitaciones privadas. Esto no es posible reducir a cero porque en ocasiones es importante la velocidad, pero de nuevo, reitero que el tema de las licitaciones privadas, que lo podemos profundizar hoy mismo, cuando ustedes estimen conveniente, tiene que ver con licitación entre empresas precalificadas. Aquí ustedes tienen la otra gran cosa, que es la asignación directa aquí está la total, la de inversiones y de operaciones, y ustedes ven que más o menos Codelco flotaba en el orden del 8 al 9% de sus contratos eran asignados vía asignación directa, y hubo una política clara desde el año 2014 en adelante de reducción continua de las asignaciones directas. La política del directorio es que las asignaciones directas sean solo en caso de emergencia, cuando efectivamente ocurre alguna emergencia ambiental o algo por el estilo, hay que reemplazar algo rápido. Obviamente que uno no puede esperar a hacer una licitación, tiene que reemplazar y asignar y pavimentar, hacer ese tipo de cosas. Hoy en día, en menos del 2% de las asignaciones directas son las que se asignan, lo que es un mínimo histórico para la corporación. Y eso también ha sido una política explícita del directorio. Un poco, ¿cuál es el tema de las auditorías, del control que existe sobre la compañía? Como ustedes saben, bueno, está el directorio, hay una entidad que se llama el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, lo que en muchas empresas se llama el Comité de Directores, que son 4 directores electos vía la alta dirección pública, y ellos ahora tienen a cargo, no era así antes, ahora tienen a cargo directamente la auditoría interna. Auditoría interna tiene 2 fuentes muy importantes de información para sus investigaciones.
Una, la línea de denuncias anónimas, que como les decía son del orden de 400 denuncias anónimas. Para ser súper sincero, muchas de esas 400 denuncias anónimas, al poco rato uno las investiga y se da cuenta que es alguien en el fondo quejándose por algo, pero o sea, hay un cuerpo importante que puede ser, no sé, un 20% de ellas que hay que como que limpiar, pero de todas maneras es un monto muy significativo de denuncias que se investigan y muchas de ellas han conducido a descubrimientos importantes, querellas, juicios y cosas por el estilo, y sanciones, etcétera. Y el otro es el plan de auditorías de Codelco, que lo establece básicamente el comité de auditoría y que tiene que ver con ir, digamos, de una manera a veces aleatoria, pero a veces planificada, revisando distintas partes de la compañía. Aquí ustedes tienen un gráfico que más o menos les da las dimensiones de lo que estamos hablando. En la primera línea hablamos del tema de las denuncias anónimas. Ahí ustedes tienen el número de denuncias que ocurre por año, casi 300, ¿no es cierto?, el 2016. Para el periodo 2014-2017 tenemos como 831 denuncias, de las cuales hay 670 casi cerradas, y 53 de esas denuncias, del orden del 8%, han generado medidas administrativas. Cuando hablamos de medidas administrativas no siempre son despidos, a veces son amonestaciones, a veces son sanciones sobre los bonos, cosas hay todo tipo a veces son querellas, a veces son despidos, hay una variedad muy grande de medidas y si alguna vez ustedes tienen interés en ver el detalle, también las tenemos clasificadas por tipo de denuncia y cómo funciona eso. En lo que va el primer trimestre del 2017 van como 100 y tantas denuncias, probablemente este va a ser un año con altas denuncias. El plan de auditorías de Codelco tuvo un cambio hacia el 2015, que fue cuando se produjo entre el 2015 y el 2016, que fue cuando se produjo la reforma al área de auditoría, porque había un énfasis divisional en las... ustedes ven que hay números que, por ejemplo, en 2014 se dice 250 auditorías divisionales, ¿no es cierto? Y el 2015 son 159 auditorías divisionales, esto es división por división, y ahora el plan de auditoría es corporativo, esto es, por ejemplo, de esas 56 del año 2016 en realidad cuentan por 9, porque se hacen para todas las divisiones, ¿se entiende? Entonces, había una política de someter a todas las divisiones a los mismos estándares de auditoría. Esa también es una medida. Y ya el primer trimestre del 2017, el plan para el año 2017 son 67. ¿Ya? Entonces estamos hablando en el periodo 2014 al 2017, 409 informes de auditoría divisionales en el método anterior y 123 corporativas, lo que multiplicado por 9 es... tiene su capítulo, por así decirlo, por división. Esa es la escala del plan de auditoría de Codelco. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con este aumento en carga de trabajo en el área de auditoría? Que claramente al trasladar auditoría desde la dependencia de la administración al directorio y al aumentarle la carga de trabajo requería más gente. Entonces lo que se le aprobó a la auditoría es un aumento bastante significativo en su dotación. La dotación de auditoría interna, para que ustedes se hagan una idea, del orden de 26, 25 personas el año 2014. En este momento está aprobado por el directorio, no está completamente implementado porque se están buscando las personas, se están contratando. Es del orden de 44 personas el área de auditoría, ¿no es cierto? Entonces un aumento como de 20, no es la mitad, no es el doble, pero casi el doble de la cantidad de dotación de auditoría interna. ¿Qué es lo que se ha hecho en el intertanto mientras no se logra poblar el área de auditoría con toda esa masa de auditores? Nos hemos apoyado en auditores externos. En este momento Codelco en esta transición está haciendo un uso muy intensivo de auditores externos, porque bueno, estamos en un proceso de transición y de transformación y de ampliación de la capacidad de el área de auditoría. Aquí tenemos también las auditorías y seguimientos de Cochilco. Ojo que aquí simplemente están, para comparar con las cifras de la ministra, están simplemente las que nos han requerido información a nosotros, a Codelco. Ahí están establecidas y bueno, están el dictamen y el informe de Contraloría. Lo que quiero enfatizar es que ha habido una transformación muy importante en el área de auditoría de Codelco. Quiero decirles, para ser súper sincero, de que el área de auditoría de Codelco no es un área que genere mucha comodidad dentro de la empresa, genera muchísima incomodidad, siempre hay problemas, siempre lo mismo que estamos hablando en el diferendo de Contraloría de Codelco se da internamente, ¿no? Igual como ocurre ahí, la Contraloría interna de Codelco a veces se pasa un poquito al lado del mérito y hay que decirle que no, y hay todo es exactamente la misma dinámica y a mí me parece por si acaso una dinámica sana, muy sana, que haya una entidad interna dependiente del directorio que esté cuestionando siempre la manera en que se maneja la empresa.
Así funciona el área de auditoría, esa es la reforma que se ha hecho. Esta medida y otras que se han implementado, todas estas medidas que hemos implementado han generado ciertos efectos en el mercado y en los analistas que miran a Codelco. Aquí tienen ustedes un conjunto de indicadores de transparencia corporativa. Una de las cosas que les comenté es que a mí me sorprendía mucho, por ejemplo, que bajo la Ley de Acceso a la Información Pública, el año 2014, Codelco estaba en el lugar 23 entre 30 empresas públicas. 23 entre 30 empresas públicas, la empresa más grande y más importante de toda la empresa pública. Me parecía súper extraño. Se le dio la instrucción a la administración de corregir todo lo que fuera necesario corregir para subir. El 2016 estamos en el primer lugar entre las 30 empresas públicas. O sea, hemos cambiado todas las cosas que teníamos que cambiar, que básicamente es reportar mucha más información, más ordenadamente, accesiblemente, ¿no es cierto?, para subir en ese ranking. Y en el otro índice, que es el índice de transparencia corporativa, que es privado, estábamos terceros entre las empresas públicas, curiosamente, y pasamos al primer lugar. Aquí ustedes tienen un índice que se llama el índice de reputación corporativa Merco, que encuesta a distintas personas que miran a las empresas, periodistas, personas de la industria, y ha habido un aumento sostenido del año 2010 en adelante de la reputación corporativa de Codelco y también el lugar que ocupa. Si ustedes ven hacia el 2010, 2011, cuando se empezó a implementar la ley de gobierno corporativo, estábamos 15, 19, 12, ¿no? Después fuimos subiendo y ahora estamos séptimos, ¿ya? Y desde el 2014 estamos séptimos, bajamos 15, estamos ahí fluctuando, pero es una tendencia al alza. Y por supuesto una noticia que seguramente ustedes deben haber visto hace algunos días atrás, está una mirada que es la mirada externa a lo que está haciendo Codelco, está el índice de gobernanza de recursos naturales que lo implementa un organismo independiente que se llama el Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales, que vigila los países, los indicadores de transparencia de los países que exportan recursos naturales, fundamentalmente mineros y petroleros, en realidad, y gas, perdón. Revisa los estándares de 81 países como país y como empresas, y el año 2013 Chile estaba en el 8º lugar y pasó al 2º lugar. Y creo, yo quisiera decir que en una época en que están tan cuestionadas las instituciones de Chile, el hecho de que se nos mire como país de esa manera es bastante significativo. Quedamos segundos detrás de Noruega, por sobre el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Australia. En el caso de Codelco, que el año 2013 estábamos décimos, pasamos al primer lugar, sobre un conjunto de multinacionales mucho más grandes que nosotros, petroleras y muy significativa, y particularmente la de Noruega, que me parece bien significativo que estemos con niveles de transparencia y de reporte mucho mayores. Esa rueda que ustedes ven ahí en realidad resume las distintas categorías. Cada una de esas categorías es una categoría que es encuestada, que es levantada, que es estudiada y que genera una parte del índice. Así que es un indicador bastante completo y bastante difícil de cumplir. Y yo creo que es bien importante reconocer que todas las cosas que se han hecho, incluyendo las reformas que se han hecho en esta misma Cámara, todas las cosas que se han implementado a través de los últimos 2 gobiernos han conducido a este primer lugar, que, bueno, hay que mantenerlo y mejorarlo. No se puede mejorar el primer lugar, pero se puede mejorar todavía el indicador. Codelco, ¿por qué es importante que nosotros mejoremos el gobierno corporativo de Codelco y hagamos todo este esfuerzo? Bueno, este es el gráfico que yo creo que a mí siempre me recuerda. Ustedes lo que ven ahí arriba, en la línea naranja, es la cantidad de miles de dólares por tonelada de cobre que recauda el Estado en Codelco. O sea, por cada tonelada que produce Codelco, ¿cuánto le llega al Estado? Y la línea azul es cuánto le llega por cada tonelada producida en la minería privada, ¿ya? Entonces, lo normal, claro, con la excepción del año que se nos derrumbó el precio, pero ya lo revertimos, lo normal es que la recaudación del Estado por tonelada de cobre en Codelco es casi 3 veces lo que se recauda por tonelada producida en el sector privado. Y esto es muy significativo para las cuentas públicas. En términos nominales, el Codelco entregó al fisco por sobre los 26.000 millones de dólares entre el 2009 y el 2016, que eso incluye, por supuesto, el periodo del superciclo. Y lo otro que siempre se pregunta y siempre es importante es cómo es Codelco en términos de costos con las empresas privadas. Y cuando ustedes hacen la comparación, lo que ustedes ven es que hemos ido, efectivamente, históricamente, es importante, si ustedes hacen esta serie más larga, Codelco siempre fue una de las empresas más eficientes de cobre del mundo.
aunque también, para ser justo, eso tenía mucho que ver con la calidad de los activos, ¿no es cierto?, que eran muy buenos activos, también no hay que engañarse en eso. Pero es cierto que en los últimos años, particularmente en los años del superciclo, y en la medida en que se fueron demorando las inversiones estructurales, se fue empeorando y pasamos a estar por sobre. Como ustedes ven, la línea abajo, la línea naranja es Chile sin Codelco y la línea azul es Codelco. Es al revés y Codelco el año 2013 estaba por sobre los costos de la industria de cobre chilena sin Codelco y pasamos a estar por debajo. ¿Ya? Eso es muy, muy importante rescatarlo porque este ordenamiento del gobierno corporativo, este reforzamiento de los sistemas de control se refleja al final del día en los costos. Es importante siempre recordar cuando se tienen discusiones respecto de los temas de control, particularmente en lo que respecta a la asignación de contratos, ¿sí? En el área, por ejemplo, de inversiones, este gráfico. Hay que recordar que Codelco, por ahí, por las alturas del año 2012, empezó un programa de inversiones muy significativo. Si ustedes ven, antes las inversiones en promedio estaban, si uno los pone en términos reales, estaban por ahí por $2.000 millones, más o menos al año, y ahora subimos a un nivel más cercano a los $4.000 millones. Hace casi el doble, buena parte de lo cual tiene que ver con las inversiones en los proyectos estructurales. Entonces, y es muy importante que esas inversiones sean competitivas, sean con las mejores empresas, sean con la mejor tecnología. Entonces es importante mantener este escenario de altas inversiones. Codelco lo va a sostener por lo menos, o sea, mientras se completan los distintos proyectos estructurales, es por lo menos unos 8 años más. Eso no hay vuelta mucho de eso. Y uno de los problemas que tenemos es la mayoría de esto ha sido financiado básicamente con deuda, había un incremento importante en la deuda, que ahora lo hemos tenido como política el directorio en realidad de tener, pero yo creo que va a ser bien difícil de tener para siempre, por las exigencias de inversión, digamos, y las dificultades financieras del fisco, digamos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de Codelco? Y voy terminando. Los desafíos de Codelco son, desde el punto de vista productivo, balancear estas tres cosas que tienen que ver con continuar reduciendo los costos y manteniéndose entre las empresas más productivas, continuar descomprimiendo y racionalizando las inversiones de Codelco, ¿no es cierto? Se ha bajado para 5 años, digamos, más o menos cada 5 años estaba planificado antes invertir 25.000, como casi 5.000, y ahora estamos en 18.000, un poco menos de 4.000. Parte de eso es eficiencia y parte de eso es ordenamiento de los proyectos, secuencialización, un poquito más de cuidado con los proyectos. Y lo otro, sanear financieramente la corporación y frenar la inflación de deuda. Ahora respecto a las normas. Simplemente para... A ver, hay un conjunto de normas que entran en juego que forman parte del diferendo jurídico entre Contraloría y Codelco. La primera norma es el Estatuto Especial de Codelco. La otra es la Ley de Compras Públicas del país. Yo quiero hacerles notar lo siguiente. Lo primero, la Ley de Compras Públicas en su artículo primero dice que para efectos de esa ley, las empresas públicas creadas por ley están excluidas. Eso dice el primer artículo. Y el cuarto artículo, en cambio, que fue reformado el año 2016, dice que son extensivas lo que se dice en ese artículo a las empresas públicas. ¿Ya? Hay un pequeño ripio ahí interno en la ley. Adicionalmente hay un ripio con el Estatuto Especial de Codelco, que en su artículo 25, estamos hablando del Estatuto Especial original, dice que las normas legales dictadas o que se dicten para las empresas del sector público solo son aplicables a Codelco en caso de que se haga referencia expresa a ella, a la compañía, que se diga que explícitamente aplica para Codelco, ¿ya? Ahora, como sea que queramos organizar el tema de control de Codelco, hay que reconocer que hay un problema con la forma en que está estructurada estos tres cuerpos legales. Es más, yo me atrevería a decir lo siguiente: adicionalmente a la contradicción que existe entre el artículo primero y el artículo cuarto de la Ley de Compras Públicas, es posible que exista, si es que prevalece la interpretación que está proponiendo, la nueva interpretación que está proponiendo la Contraloría General de la República, que es diferente a la anterior, una contradicción entre la Ley de Compras Públicas, artículo cuarto, y el Estatuto Especial de Codelco. Adicionalmente, es posible que exista una contradicción
entre el artículo 21b de la Ley de Contraloría, que dice que expresamente la Contraloría no debe meterse al mérito del control, ¿no es cierto?, sino al mérito de los actos, sino vigilar la legalidad de las cosas con la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco. Probablemente bajo la nueva interpretación también puede haber una contradicción entre el Estatuto Administrativo, ¿no es cierto?, y la Ley de Contraloría, y una posible contradicción incluso entre la Ley de Cochilco y la manera en que Contraloría. ¿Por qué es importante meter a Cochilco acá? Porque Cochilco es una institución extremadamente importante porque sí tiene las atribuciones y las capacidades para evaluar el mérito minero y financiero de las cosas que se hacen en Codelco. Esta estructura de posibles contradicciones, a veces son abiertas contradicciones y en otros casos son áreas grises que generan espacio para la interpretación, generan lo siguiente: a mi juicio, al igual que el año 2005, aquí se produce una oportunidad para perfeccionar el marco regulatorio de Codelco, mejorando sus sistemas de control, gobierno corporativo y potenciar la competitividad de la corporación. Yo lo he dicho antes y lo voy a reiterar, creo, en mi opinión, hay 4 áreas que deberían ser abordadas para pegarle una perfección al gobierno corporativo. Quiero decir abiertamente, para que no haya ningún problema, esto es una sugerencia técnica informada que la hago como directorio, como presidente del directorio Codelco. No tenemos ninguna atribución al respecto, es simplemente una sugerencia, un consejo. Para generar una mayor claridad normativa sugerimos una ley de reforzamiento, clarificación y coherencia en el control de supervisión de Codelco que se haga cargo de esto, de este tema, y clarifique a todas las partes qué es lo que deben y cuáles son las atribuciones y recursos con los que cuentan. A mi juicio debe haber una ley de fortalecimiento de Cochilco bien significativa. Son muy útiles las auditorías de Cochilco, al directorio le son tremendamente útiles y pensamos que se podría hacer más. Pero Cochilco tiene el tamaño que tiene el presupuesto que tiene y tiene las atribuciones que tiene. Por lo tanto, una ley de fortalecimiento de Cochilco sería importante. A mi juicio sería muy importante establecer una ley de desacoplamiento de los ciclos electorales del gobierno corporativo de Codelco. Mientras más separado esté del ciclo electoral, más independiente y más profesional va a ser la gestión de la compañía. Y ojalá se pueda avanzar y no es tan difícil de hacer. Básicamente basta con ajustar los periodos de nombramiento de un par de directores y estamos al otro lado, digamos. Y finalmente, algo que hemos hablado muchas veces, es probable que sea necesario hacer una ley de capitalización estructural de Codelco. ¿Por qué es importante esto? Porque la capitalización de Codelco, el saneamiento financiero de Codelco tiene que ocurrir cuando tengamos plata, no cuando no tengamos. Pero va a ser importante para los mercados percibir que ese compromiso se hace ahora, para hacer creíbles las emisiones de deuda que va a hacer esto. ¿Y por qué es importante para la gobernanza de Codelco? Porque en la medida en que Codelco tenga claridad sobre su sistema de capitalización, también mayor independencia va a poder tener de los ciclos políticos y mayor capacidad de gestión en términos profesionales. Simplemente terminando, señor presidente, para decir, yo creo que el diferendo o las discusiones que hemos tenido sobre el tema de Codelco, cualquiera que sea el origen, creo que todos nosotros tenemos la responsabilidad de conducirlos en una dirección en que podamos capitalizarlo para el país. O sea, lo que sea que sea el origen del diferendo, las discusiones que se han tenido entre las distintas partes que han participado, creo que lo que podemos hacer, y creo que están todos los instrumentos para hacerlo, es para hacer una mejoría en el interés del país y de fortalecer a Codelco, y creo que lo que se hizo el año 2009 y lo que ha avanzado el gobierno corporativo en el intertanto proveen una base que puede servir para ello. Muchas gracias. Gracias, don Oscar Landerreche, presidente del directorio de Codelco. Ofrezco la palabra. Diputado Sergio Gaona, luego la diputada Núñez y la diputada Proboste. Gracias, presidente. Bueno, con todo esto, toda esta diferencias o conflictos, como queramos llamarles, entre la Contraloría y Codelco, a mí me preocupan varias cosas. Primero, por lo menos esto es una opinión personal, yo creo que Codelco no puede ser tratado como un servicio público, porque Codelco compite en un mercado que es mundial, un mercado que no es un mercado como el del Estado, compite en un mercado distinto, internacional, y por lo tanto tiene que tener las flexibilidades suficientes para, con todos los controles respectivos, para precisamente poder competir en ese mercado. Por lo tanto, me preocupa esto de que Codelco sea tratado como un servicio público. También me preocupa que la Contraloría esté reemplazando, sin perjuicio de todas las atribuciones que tiene, pero que esté reemplazando las funciones del gobierno corporativo. Y ahí quiero preguntarle yo al presidente de Codelco,
las empresas en general sean sus propios sistemas de autorregulación, y en el mercado minero internacional se usa estas áreas que se llaman el complacement. A mí me gustaría mucho que explicaran bien, conozco el término en inglés, pero es como una especie de control interno, asuntos internos, es como asuntos internos y el cumplimiento. Y estas unidades de complacement que están en las grandes compañías, precisamente apuntan a todas estas cosas de los negocios con las empresas relacionadas o con personeros de la cuprífera que estén vinculados en las compañías que le prestan servicio y son como las unidades que tienen que ver con todo el tema incluso de anticorrupción al interior de las empresas. Eso existe en las grandes multinacionales y efectivamente yo esperaría que Codelco existiera. Me gustaría que me contara el presidente de Codelco si efectivamente eso existe, cómo ha evolucionado, cuál es la relación de vínculo con la gerencia, cuál es la relación de vínculo con el directorio, si en los directorios existen las licitaciones se revisan, si las revisan, hay comités de directorios relacionados con temas de grandes licitaciones o grandes proveedores, se relacionan con el complacement, en fin. Quisiera que abordáramos eso desde la perspectiva de cómo Codelco como empresa aborda los temas más allá del control que pueda hacer la Contraloría, que a mí me parece bien en la medida de que eso no implique restarle competitividad a Codelco, porque Codelco compite en un mercado internacional. Codelco no compite con un servicio como un servicio público, tiene que competir como empresa. Entonces, esa perspectiva me gustaría que nos pudiera narrar el presidente de Codelco, a quien él estime conveniente, cómo funciona esto del complacement y cómo efectivamente funciona el directorio para evitar todos estos problemas, o cómo explican estas situaciones de la presencia de relacionados entre los grandes prestadores de servicio y la propia compañía. Eso por ahora, presidente. Gracias, diputado Gaona. Tiene la palabra la diputada Núñez. Está grabado. Pero qué manera de tratar mal al secretario. Yo he aprendido muchísimo de él. Pido un poquito. Diputada Núñez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, primero, y dado que recién lo interrumpí, ¿verdad?, cuando me di cuenta que efectivamente la ministra se ha ido al Senado, y ya quedan 4 minutos para las 5. Su respuesta fue algo que acordamos en la comisión, en la constitución de la comisión investigadora, que es hacer mitad comisión minería, mitad investigadora la próxima sesión. Lo acordado respecto a la comisión de minería es que venga el Contralor, y por lo tanto para la mitad de ese tiempo. Por lo tanto, para la otra mitad lo que yo quiero pedir es que vuelva la ministra de Minería y también el presidente del directorio de Codelco, porque en 3 minutos me imagino que no vamos a alcanzar a hacer las preguntas, ni menos vamos a alcanzar a tener respuesta a esta pregunta. Por lo tanto, yo voy a tomar la palabra, presidente, para hacer una especie de intervención, de dar una opinión, en fin, de todo lo que hemos estado viviendo en el último tiempo, y estoy pensando seriamente en reservarme las preguntas para la otra sesión, poniéndose un ejemplo que me parece gravísimo y que queremos ampliar, o sea, ingresarlo, digamos, al Ministerio Público, ampliando la querella que ya tenemos presentada. Presidente, yo no tengo ninguna duda, y porque hemos conversado con el presidente del directorio en otras oportunidades, de que él, en la presidencia de su cargo, está tratando de hacer lo mejor posible y tratar de que esta empresa, cierto, que es de todos los chilenos, actúe de la mejor forma, en forma transparente, y quién no podría estar conforme y alegre, digamos, que esté hoy día en mejor posición. Yo creo que en eso, presidente, nadie podría tener una opinión distinta. Pero si esa fuera la voluntad, esa fuera la forma de actuar para todos los casos, entonces uno no se pondría a discutir si existe o no mérito, por ejemplo, respecto de la Contraloría, porque yo estaba buscando la ley y bueno, obviamente que la Contraloría tiene una excepción para poder actuar, que es cuando circunstancias especiales así lo aconsejan. Si al Contralor le llegan estos antecedentes como denuncia, yo me imagino que él habrá encontrado que estas eran circunstancias especiales que así lo aconsejaban y por lo tanto decidió auditar. Y, perdóneme, presidente, pero ni siquiera nosotros, si no hubiese sido por esa auditoría, este tema hoy día no estaría sobre la mesa, en lo público, me imagino en el Ejecutivo, en el Legislativo, en los medios de comunicación, etcétera. Dicho eso, y voy a volver
Si esa fuera la voluntad entonces de Codelco, de su directorio, de actuar con la mayor transparencia, de mejorar en definitiva nuestra empresa pública, sin perjuicio de una propuesta, de una ley interpretativa o de entrar al mérito y con otros servicios, si es que esto es necesario. Recordemos que, y eso lo dice la ley, no porque lo haya dicho el Contralor, que me parece que también lo dijo, esto se le notificó a la propia Presidenta de la República, o sea, estamos hablando de ese nivel de autoridades involucradas. Revisemos qué es lo que auditó el Contralor y no reunamos a los abogados y pidámosles que se desista la denuncia. Entonces creo que es importante entender cuáles son los casos y voy a ir rápidamente en cuanto a nuestra querella, que obviamente no la vamos a retirar. Creo que es una punta de un hilo que se le ha entregado al Ministerio Público. Por ejemplo, los contratos entre Codelco y Hashtag dice derechamente los vínculos de parentesco. Está claro, si aquí no tenemos, y lo tenemos claro nosotros también y lo hemos visto en las últimas sesiones, lo único que tienen que hacer es informar, pero ¿por qué no lo informan? Y esa es la duda, ¿verdad? Porque debe parecer medio dudoso, me imagino yo. Respecto de la Fundación Chile, la contratación con ese oferente estaba resuelta antes de que se terminara el procedimiento de aprobación de la contratación. O respecto, por ejemplo, hay un contrato de servicios que a juicio de la Contraloría no era ni siquiera necesario y eso obviamente por el tema de la eficiencia de los recursos que son de todos los chilenos. Y aquí voy a hablar y termino, presidente, voy a hablar de un caso que me ha llegado a mí al correo electrónico, que le pedí que me pidiera una audiencia por lobby, que acá tengo los antecedentes, son documentos oficiales de Codelco, en donde respecto a la revisión sísmica de proyectos de Codelco, hay un capítulo que es el 4.0 y se titula Revisores recomendados por la BCP/GI. Y hay una lista que si tú no estás en esta lista, según lo que me entregaron, la información que me entregaron los denunciantes, y que insisto, yo lo encuentro al menos pertinente para que sea investigado por el Ministerio, no tienes ninguna posibilidad de adjudicarte el contrato. Entonces yo digo, bueno, a lo mejor es una lista que ya tiene que haber sido hecha técnicamente, calificada, y no es así. Esta lista la hacen dos personas, insisto, según la información que a mí me llegó y que la voy a entregar, por el señor Ramón Montesinos y Alejandro Espinosa. Y luego esta persona me dice, y diputada, además, esta lista ni siquiera está actualizada. Hay una persona que falleció, hay otra persona que está jubilada, hay otra persona que no califica técnicamente en materia minera, no sé de dónde vendrá esa calificación, que lo investiguen, pero ¿por qué solamente las personas que hacen este servicio tienen que estar en esta lista? ¿De dónde sale esta lista? Entonces yo siento, presidente, que acá hay muchas cuestiones que no llegan incluso al directorio y que nosotros tenemos la obligación de investigarla. Aquí nadie quiere igualar, voy a decirlo de una forma, porque además estuve presente en Brasil en este tema, a Codelco con Petrobras, por decir algo exagerado, y espero que no estemos frente a una segunda operación Lavallato, por decir algo, ¿cierto? Pero sí lo que quiero decir es que directamente todos los antecedentes que están llegando, no nos vayamos por una cuestión de forma, dejándolas de lado, sino que se investiguen, aunque sea el contrato más chico que haya quedado fuera por una cuestión de trato directo. Si es el trato directo, ¿verdad? Perfecto, en las situaciones que corresponda, pero si se repite ese trato directo con las mismas de siempre, o como lo veíamos en un proyecto estructural, donde se licitó, se entregó por un tiempo, por un determinado monto, y hoy día vamos en no sé cuánto tiempo más, y no sé en cuánto monto más, sepamos al menos por qué se aumentó. Así que yo, presidente, yo lo que quiero pedir, insisto, que venga la ministra, que me quede con hartas preguntas. Tengo también preguntas para el presidente del directorio, ya estamos en la hora, y por supuesto que reiterar no solamente la querella, sino que espero que la comisión investigadora llegue a algún resultado. Gracias, presidente. Pues ya, antes de entregar la palabra a la diputada Yasna Proboste, voy a pedir el acuerdo de la comisión para extender la sesión en unos 10 minutos más. Está inscrito diputado Silver. Usted sabe que aquí el afecto es recíproco. Yo acabo de recibir la información de que el Contralor no está. Está haciendo uso de su feriado legal, porque usted sabe muy bien de que no se pueden acumular feriados legales. Excepto el Codelco, digámoslo. Entonces, yo no lo sé, pero no está. Por lo tanto, como nosotros habíamos acordado, pero escúcheme un poquito. Como nosotros habíamos acordado en la comisión investigadora de Codelco Contraloría citar al Contralor de la República, yo sugiero acoger la petición de la diputada Núñez
Y citar también al presidente del directorio de Codelco, porque no vamos a alcanzar a responder todas las consultas, y a la ministra de Minería. ¿Estamos? ¿Acordados? Diputada Yasna Proboste. Muchas gracias. Como aún no estamos en la comisión investigadora, No, me voy a guardar mis preguntas de la comisión investigadora para ese momento, pero dado que tenemos pocas instancias de tener en esta comisión al presidente del directorio, me gustaría que se pudiera referir, dado que él señaló en su presentación que todos los temas de ex trabajadores llegan de igual forma al directorio. Me gustaría que pudiese entregar por escrito todos los ex trabajadores de Codelco que han vuelto a ser recontratados, ya sea de forma directa o a través de empresas que prestan servicios a Codelco. En esa misma línea me gustaría que se refiriera a Link Humanos. Y de Link Humanos, dos temas que nos preocupan. Uno es el ocultamiento de accidentes del trabajo que han sido reportados. Solo en Salvador puedo dar los nombres de Alejandro Ortiz, Felipe Vergara, Giovanni Cepeda, que eran trabajadores de Link y que sufrieron accidentes del trabajo, que fueron enviados a Santiago para no reportarlos como accidentes del trabajo. Y me gustaría además que entregara formalmente cuántos trabajadores de la empresa Link Humanos han sido internalizados a Codelco, porque pareciera que esto se ha convertido en un mecanismo en el cual entro a Link Humano y de ahí me aseguran que me internalizan en Codelco. Me gustaría que pudiera entregar antecedentes formales a esta comisión. De la misma forma, quisiera manifestar nuestra preocupación respecto del servicio de salud con el que se contaba en la División Salvador, que estaba dirigido fundamentalmente hacia el personal de planta y los trabajadores subcontratados que recibían en mejores tiempos, con mayor oportunidad, un servicio que hoy día no se está prestando, dado que el 2 de febrero del año 2016 la Clínica San Lorenzo puso fin al contrato de 35 trabajadores, cerrando los servicios de maternidad, medicina y alimentación bajo el argumento de la necesidad de la reestructuración. Me gustaría en particular que nos pudieran entregar información respecto de los sumarios que se han hecho por supuesta negligencia médica que ha derivado en el fallecimiento al menos de 2 personas en lo que va corrido del año, de este año 2017, y que además pudiera referirse a el sistema de alimentación que de todas maneras se está entregando, pero por una empresa externa. Si es que esto cuenta con la resolución de la autoridad sanitaria, es nuestra principal preocupación. Y por último, me gustaría que se pudiera referir a los ejecutivos que han sido denunciados por acoso laboral y acoso sexual, no solo en esta división, sino en todas las divisiones de Codelco. En esto insisto, presidente, voy a dejar mis consultas respecto de la comisión investigadora para ese momento, pero me interesa, ojalá, obtener respuestas hoy, o si no por escrito, de estos temas planteados. Gracias, diputada Proboste. Diputado Gabriel Silver. No, gracias, presidente. No, muy breve. Yo creo que muchos aquí han hecho la división correcta en que no estamos en la comisión investigadora, pero tenemos al frente tanto a lo que es ENAMI, tanto lo que es Codelco y al gobierno. Cochilco. Efectivamente, por toda la razón. Está viendo el tema de la compra de ENAMI, que ya me voy a referir al tema y porque tiene que ver con Codelco, respecto a la opción de compra en su minuto con disputada. Pero el punto es el siguiente. Yo noto aquí que estamos en un falso dilema un poco el sentido de esta sesión. Yo creo que más que entender que esto es una relación casi policial efectivamente con la empresa, fiscalía, denuncia, yo creo que el tono, a lo menos incluso lo que hizo nuestro doble presidente de dividir las sesiones, nos da a Paulo de alguna manera para instalar el debate un poco con más altura de mira. Esto no es la bajada, ni estamos cerca efectivamente de aquello. Hay que recordar incluso que gran parte de lo que se investiga hoy día es durante la administración Piñera. Era el señor Keller, entiendo yo, el presidente ejecutivo, cuando se aprobó a la postre gran parte del plan de egreso. Por ejemplo, uno de los temas que vamos a tocar en la comisión tiene que ver, por ejemplo, con el contrato que luego esta persona hace con
el contrato eléctrico ya desde Enel, pero bueno, eso uno se va a referir efectivamente en la comisión investigadora y no quiero dividir los roles, pero como digo, creo que el tono de la discusión tiene que ser distinto. Yo creo que hay un tema no resuelto respecto de lo que es la administración de Codelco, porque aquí, si bien podemos entender que tal vez no es la Contraloría por su expertise, por su cultura, el órgano llamado tal vez a auditar o a controlar efectivamente Codelco, pero eso, pese a que creo que tiene bastante asidero jurídico hoy día los argumentos que hoy día fundan para señalar cuáles son sus potestades, creo que la mirada hacia el futuro tal vez tiene que ser distinta. Pero en ningún caso entenderlo, y aquí mis diferencias con Codelco, con entenderlo como autarquía o sinónimo de autocontrol. Que el hecho que el directorio apueste porque tiene compliance o se contrata auditorías, en este caso, que las califican o las certifican y en consecuencia se da por satisfecho respecto a lo que es el control. Eso está nada más lejos que entender que eso por sí solo tiene el control. Las empresas privadas tienen lo que se llama una junta de accionistas y acá se mezcla, se trivializa el rol de lo que es el gobierno corporativo con lo que son los propietarios de la empresa a los cuales se rinde cuenta. Y muchas veces, ante la ley de gobierno corporativo, por ejemplo, que estuvieran los ministros presentes en el gobierno, pero que al mismo tiempo representaban a la propiedad, era por sí solo una situación absolutamente anómala. Pero creo que lo que es la junta accionista, ante quien se rinde cuenta, creo que no es suficientemente claro. Uno ve al señor Luxich, por ejemplo, en el sector privado, y perfectamente un propietario minoritario, por minúscula su propiedad, lo saca efectivamente al pizarrón al señor Luxich, por dar un ejemplo. No, me refiero a la junta de accionistas y el rol efectivamente de los minoritarios. Aquí creo que en el gobierno corporativo hoy día eso está absolutamente diluido. Es de todo, pero al final del día es de nadie. ¿Cuál es la capacidad operativa que hoy día tiene la ministra de ejercer ese rol cuando concurre a Cochilco debido a las facultades que ella señaló? Creo que poco. Una cosa son los controles internos, pero en toda institución seria, pública, privada, existen los pesos y contrapesos, y el contrapeso nunca es parte del órgano al cual sirve, le contrata o le paga. Yo creo que ese tema sigue estando sin resolver efectivamente en Codelco. ¿Dónde está la junta accionista? Por ejemplo, acabamos de aprobar en la sala la semana pasada la ley de gobiernos corporativos. Fue parte de la discusión de NAP el tema justamente de lo que es relación con el gobierno corporativo. Otro tema, aquí se habla el tema OSD. Sacamos a los representantes, los trabajadores, justamente el directorio, porque las normas OSD así lo establecen. Y curiosamente Codelco sigue las antípodas justamente de esta situación. Yo creo que ahí hay una anomalía. Entonces, yo creo, por su intermedio, presidente, yo no quiero hacer una pregunta, sí quiero instalar una afirmación que tal vez desarrollemos durante la comisión o una hipótesis, el que yo creo que lo que fue el pasado, sí, Contraloría tuvo efectivamente o tiene facultades. Y ese tema tenemos que dilucidar lo cual efectivamente el alcance. Creo que la tesis de la negación es el peor camino que hoy día puede seguir efectivamente Codelco. ¿Cómo la aproximamos? Creo que es el punto que tenemos que debatir. Hacia el futuro hay que hacer cambios para que sea competitiva esta empresa, pero tal y como están las cosas, tampoco creo que sea el gobierno sinónimo de autarquía, autocontrol y que decir porque yo me doy efectivamente algunas auditorías, el tema se está por salvado. Gracias, diputado Gabriel Silver. Y para cerrar, el diputado Luis Lemus me ha solicitado la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Sí. Presidente, yo entiendo, ¿no es cierto?, que esta es la Comisión de Minería. Esta es la Comisión de Minería y Energía. Sí, no, hace rato que yo quería decir eso. Y la Comisión Investigadora, y hemos tomado una decisión, ¿no es cierto?, de compartir los tiempos en ambas comisiones, para darle la formalidad. La verdad que en ese sentido se ha tomado en cuenta, ¿no es cierto?, que estamos llenos de comisiones investigadoras y los tiempos a todos los diputados ni en la Cámara son posibles. Entonces, me parece bien. Pero yo quisiera decirle algo sobre el mandato, ¿no? El mandato de la comisión, básicamente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la adquisición de bienes y servicios en 17 años. Yo primero quería poner ese énfasis.
las indemnizaciones o cuál fue su política, ¿no es cierto?, indemnizatoria en los temas laborales y la forma como resguardó el patrimonio público, ¿no es cierto?, entendiendo que es una empresa pública, hay una discusión si es servicio público o empresa pública. Yo quería hacer como una previa propuesta, que yo creo que es una propuesta de trabajo también, presidente. Yo creo que 17 años de investigación va a ser terrible. Yo entiendo, ¿no es cierto?, que el número de contratos que tiene Codelco en el primer punto de adquisiciones de bienes de servicios son cerca de 5.000 millones de dólares anuales. O sea, poder auditar, digamos, y fiscalizar ese tipo de contratos, yo creo que va a ser una locura para esta comisión investigadora. Entonces, tenemos que por lo menos tener algunos criterios. Yo creo que el criterio, digamos, de 17 años es una cuestión muy extensa, o sea, sería una comisión, no sé cuánto tiempo duraría. Lo que sí, pudiéramos tener ese criterio, digamos, de poderlo hacer, y se pueden incorporar algunas otras cosas, ¿no? Están los contratos, ¿no es cierto?, estructurales que son más nuevos, ¿no? Recordemos que tenemos el gobierno corporativo, además, que es un gobierno corporativo que empieza a funcionar prácticamente del 2009 o 2010, en la práctica, ¿no? Entonces, de ahí en adelante tenemos, digamos, una señal que podría establecer, digamos, un criterio, presidente, ¿no?, que yo espero usted en la comisión investigadora lo pueda colocar y poder recabar ese acuerdo, ¿no?, de tal manera de que esta comisión tenga más efectividad. Y recordemos que somos una comisión investigadora y que vamos a tener que tener conclusiones, y yo creo que una de las conclusiones que evidentemente va a salir aquí es que vamos a tener que tener algún tipo de ley, ¿no es cierto?, que nos permita tener más precisión, digamos, de estos temas. Yo no sé si el Ejecutivo está pensando en eso o no. Bueno, eso va a ser parte de la comisión investigadora, he dicho, presidente, es una propuesta que le hago con todo cariño a usted. Además de muy sensata, le agradezco también lo lacónico de su intervención, diputado Lemos. Para cerrar, porque vamos a tener ya la sesión, la primera sesión de la comisión investigadora, donde usted va a tener la oportunidad de responder. Solo dos temas. Solo dos temas. Primero, todas las preguntas específicas de la diputada y de... No, es que no. Ahora no. Las vamos a mandar sí, por escrito y por favor nos hagan llegar. Simplemente hacer un punto que me parece importante porque varios de los diputados lo mencionaron. Es importante que tengamos en la oportunidad de tener una discusión a fondo sobre el diferendo jurídico, porque es importante que se sepa que en ningún momento el directorio de Codelco ha cuestionado que Contraloría tenga atribuciones de vigilancia de la legalidad de los procesos en Codelco. De hecho, cuando se comenzó la investigación que condujo al dictamen 900 famoso, este presidente fue el que le colocó una oficina a Contraloría. 8 meses estuvieron instalados. Así fue. 8 meses. ¿Cómo? El único carabinero que he visto es el que está al frente de mi casa. Entonces es importante que ustedes tengan presente eso, y aquí el tema tiene que ver con un diferendo sobre cuál es la institución que mejor debe evaluar el tema del mérito del negocio, y ese es el diferendo jurídico que tenemos. No gastemos pólvora en gallinazo en cosas que realmente no están siendo discutidas. Eso es lo que está siendo discutido. Y por eso es que es tan importante el rol de Cochilco, porque Cochilco efectivamente sí es una institución que está concebida para eso. Simplemente eso, y las preguntas las vamos a responder en la próxima ocasión. La próxima sesión van a ser citados, presidente, junto con la ministra de Minería, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión y anticipando una comisión investigadora bastante interesante, se levanta la sesión.